En los últimos años se está incrementando el interés por abrir la ciencia al público en general, actitud que recibe nombres muy diversos. En esta contribución, José Luis Ruiz Noguero y Vicente Manzano Arrondo nos vamos a centrar en la que quizá sea la conceptualización más ambiciosa: democratización de la ciencia. Esa expresión sugiere muchas interpretaciones. Para reducir las posibles confusiones, vamos a entrar primero en los componentes de la expresión para después aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de democratización de la ciencia. En su origen, democracia significa el gobierno del pueblo, es decir, que es la población quien se gobierna a sí misma. Esta idea ha recibido muchas concreciones. En la actualidad, la más abundante se ciñe a la participación en elecciones, mediante las que la población elige representantes que gobiernan el país en nombre de quienes le eligieron. En la práctica, la concreción recibe muchas críticas que la alejan del origen. Por ejemplo, el amplio conjunto de posibilidades de gobierno mediante representantes se reduce a la participación en las elecciones. No toda persona dotada de juicio que vive efectivamente en el país tiene derecho a votar. Quienes lo tienen no pueden elegir representantes según su libre albedrío, sino optar a una entre un conjunto de opciones constituida por partidos políticos. Las dinámicas internas de los partidos favorecen que los representantes estén más centrados en el gobierno de su organización que en el gobierno del país. Finalmente, quienes constituyen gobierno representan a una minoría de la población, aunque sea la minoría menos minoritaria. Y sexto, el modo en el que se busca el voto de la población no difiere sensiblemente del modo en el que se publicita un producto en el mercado. En definitiva, si democratizar la ciencia implica reproducir en el mundo de la ciencia las deficiencias de un sistema democrático en la práctica, quizás resulte un objetivo poco atractivo. La democracia se basa en la diferencia ideológica, es decir, en las diferentes maneras de pensar, estar y preferir en el mundo. Las ideologías no son un asunto de la razón, aunque puedan acudir a argumentos racionales para justificarse. Por el contrario, y al menos en teoría, la ciencia es un asunto de la razón. Los descubrimientos científicos no se ofrecen con el formato "a mí me gustaría que los cuerpos caigan hacia arriba, así que voto porque la gravedad sea inversa". Es cierto que la ciencia es eso que hace la gente de ciencia, que no deja de ser gente, es decir, con sus ambiciones, inseguridades, traspiés, cegueras, etc. Luego, la emoción es cotidiana en el mundo científico y explica bien mucho de los comportamientos en su seno, pero el conocimiento científico se organiza en base a la razón, así que no parece idóneo para una democracia. Y aunque no lo parece, lo es. Lo es porque si la democracia es participación, hay tres asuntos fundamentales en los que la participación del público en la ciencia es un deber en una sociedad civilizada y democrática. Carece de sentido poner a un público no especializado a opinar sobre las áreas del cerebro que se activan al escuchar música, las órbitas de los electrones en el vacío o la dinámica de las mareas. Primero, porque ello exige una profunda preparación, y segundo, porque no es un asunto de opinión. Pero la ciencia no es pura razón. No solo es un asunto de gente que se comporta como gente que es, sino que la ciencia decide cada día a qué se dedica y a qué no, a qué interrogantes dará respuesta y cuáles permanecerán sin ser abordados. ¿Qué esfuerzo implican qué frentes de investigación? ¿Cómo gestionar los descubrimientos, por ejemplo, como bien común o como patentes individuales? ¿Cuál es el papel de los estados o de las organizaciones con y sin ánimo de lucro? Y un largo etcétera. Esos aspectos son fundamentales para entender la ciencia, su acción y omisión, su comportamiento. Y esos aspectos son ideológicos, no encuadrables en la razón pura. La ciencia en su conjunto es una institución social que convive con otras, compartiendo tiempo, espacio, recursos y objetivos. Ello implica establecer un diálogo entre instituciones donde la población tiene el derecho y el deber de participar. Otra perspectiva para la democratización de la ciencia es abrir las puertas de la institución para que la gente entre y aporte puntos de vista, objetivos y datos. Bajo el epígrafe de ciencia ciudadana se están generando multitud de iniciativas en las que las personas de a pie participan en investigaciones científicas como recolectoras de información. En formato foro comunitario de investigación, los hallazgos se someten a discusión y a reflexión con colectivos sociales y agentes públicos en secciones abiertas, con materiales, grupos de trabajo y compromisos adquiridos. Lo interesante aquí no solo es que las personas conocen mejor qué es la ciencia, porque de algún modo participan en ella, ni tampoco que la ciencia afina mejor y ahorra recursos al contar con la participación del público.
Lo interesante aquí es también que las personas se sienten más cercanas a la ciencia, la viven como algo menos oscuro, elitista o mágico, y ello está en la impronta de la ciencia, iluminar la oscuridad y vencer la magia. En la última década se han multiplicado los escándalos o las grandes noticias en torno a los efectos que las redes sociales tienen en el comportamiento humano, especialmente a partir de las llamadas noticias falsas. Constituyen un síntoma del que podría denominarse síndrome de vulnerabilidad mediática. El síndrome se puede describir en términos de falta de recursos para identificar cuando una noticia es falsa o es verdadera, e incluso para concluir sobre la relevancia de una noticia en el contexto complejo de la cotidianidad. El síndrome lleva a millones de personas a otorgar una gran importancia a nimiedades, a considerar nimias informaciones importantes o a confundir verdad con mentira o razón con opinión. Una potente vacuna en esta metáfora frente al síndrome es la actitud científica. Esta actitud se nutre de la participación en investigaciones científicas, especialmente si es la persona o miembro del equipo de personas quien ha ideado la investigación, lo que implica alimentar una fuerte exigencia frente al modo en que se consiguen los resultados. La actitud científica está más preocupada por el procedimiento seguido para conseguir los datos que por los datos en sí. Interroga por cómo se han llegado a las conclusiones antes que darle credibilidad porque tiene apariencias de creíbles. Al concebir la democratización de la ciencia como la posibilidad real de hacer ciencia para la población general, se está apostando, entre otros muchos beneficios, por la lucha contra el síndrome descrito. Ello implica facilitar recursos reales a la población para que piense y concrete objetivos de investigación, para que aprenda cómo utilizar el modo científico en la búsqueda de respuestas y para llegar a ellas con criterios de validez científica. Ello no es posible en algunos campos que requieren una gran inversión, como ocurre con la física de las micropartículas, pero es viable en muchos campos de la ciencia, como es el caso de la investigación del comportamiento humano, asunto que motiva a toda persona. Y de esta forma terminamos esta presentación realizada por Vicente Manzano y yo, José Luis, y os dejamos nuestros correos electrónicos en la descripción para cualquier duda, sugerencia o comentario. Muchas gracias.